Buenos días, nos dice la escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 35 al 40 y el 45. Dice la palabra de Dios: Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pasemos ahora al verso 45. Escrito está entre los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Buenos días, estimados amigos, hermanos en Cristo, les bendecimos, bienvenidos a este devocional, Despierta, despierta. Tal y como lo dice la palabra de Dios, hoy vamos a hablar de hágase tu voluntad, es el tema para hoy. La Sagrada Palabra de Dios nos enseña muchas facetas para hacer la voluntad del Padre o la voluntad de Dios, pero hoy queremos dejar una regla de oro, y es la de obedecer la voluntad de Dios, es aplicar su palabra como la única regla de conducta en nuestra vida. Obedecer la voluntad de Dios es aplicar su palabra como la única regla de conducta en nuestra vida. La voluntad de Dios es un gran plan que arroja como resultado siempre llevarnos a la salvación. Y vamos a ver en los 4 evangelios, en los evangelios, la manera como siempre Dios plantea una estrategia a fin de buscarnos la salvación, de darnos, de otorgarnos la salvación. En el Evangelio de Mateo lo presenta como rey, presenta a Cristo nuestro Salvador como rey. En el Evangelio de Marcos lo presenta como siervo. En el Evangelio de Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y en el Evangelio de Juan como Dios mismo o como el Hijo de Dios. Ahí nos está revelando la divinidad. Entonces miremos de la porción de la Escritura que leímos, miremos el verso 35. Yo soy el pan que es vida o que da vida. Eso nos dice el original. Entonces ahí vemos 2 acciones a tomar. Nos habla o a saber, nos habla de ir y de creer. El pan que da vida es ir y creer. Ir lo relaciona con el hambre. ¿Por qué? Porque es pan. No es hambre física, hambre literalmente física, sino lo relaciona con ese tipo de hambre espiritual. Aunque Jesús en su tiempo pues no solamente alimentaba espiritualmente, sino recordemos que Él primero se ocupaba de la gente, miraba con compasión y también los alimentaba físicamente. De ahí que nos demostrara también los milagros, el poder de Dios que actuaba en Él para también alimentar físicamente al pueblo. La otra parte, el creer, lo relaciona con la sed. Y con la sed es creerle, es percibirlo, es esa sed que provoca en nosotros de sentirlo, es esa sed a la que nos referimos. Física y biológicamente está demostrado que el cuerpo humano puede sobrevivir más tiempo sin comer que sin beber. De ahí la importancia al creer, que es actuar en fe o en confianza para el Señor. Creerle, percibirlo, es la sed que tengamos de Él, y actuar en confianza para poder recibirlo. Hablamos de que físicamente y biológicamente siempre conocemos el número 40 como un número que representa algo importante en la Biblia. 40 días el pueblo de Dios iba a pasar en el desierto, 40 años vivió en el desierto, 40 días Jesús ayunó, cuarentena de la mujer después de parto, en fin, el número 40 ya está bíblicamente escrito.
Y hablan que físicamente y biológicamente se puede soportar sin beber, vivir de 3 a 5 días, solamente de 3 a 5 días. Entonces el verso 35 son dos cosas, ir y creer, relacionado el primero con el pan, el hambre, y creer con la sed. En el verso 36 les dice Jesús, me habéis visto. Y esa expresión de me habéis visto es no de la manera correcta. Porque dice, me habéis visto, pero al parecer no le identificaban a él. Perdí el verso, pero ya lo ubicamos. No podían reconocerle. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. O sea, lo vieron de la manera incorrecta, no de la manera que debería ser. El verso 40 nos deja ver, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí nos enseña cómo debemos percibir al Hijo de Dios de la manera correcta, que es para vida eterna. En el verso 36, cuando Jesús les dice, me habéis visto y no creéis, no le estaban viendo con ojos espirituales, sino con los ojos que suplían una necesidad. Porque ubiquémonos que probablemente hubo mucha gente que le seguía por los milagros que Jesús hacía, que le seguía porque sabían que Él los podía alimentar. Entonces no los estaban viendo con los ojos correctos, sino porque solamente suplía su necesidad. Por la que el pueblo no le quería coronar, no lo reconocían como rey en su momento. Entonces lo veían era simplemente como aquel profeta que hacía milagros, que invocaba al Padre y que suplían una necesidad. La pregunta es, ¿cómo debemos percibir a Jesús? La palabra hijo en el original significa servidor o siervo. También significa eso, servidor o siervo. En el entendido que Él, nuestro Señor Jesucristo, vino primero a servir. ¿Y a quién sirvió primero? Al Padre, porque fue el que le ordenó lo que debería hacer para cumplir su voluntad. Es decir, al plan trazado por el Padre, porque fue Él el que trazó ese magnífico plan para salvación nuestra. Una vez más se confirma que su estadía fue como siervo sufriente. En Juan 1, 12, 13 lo podemos ver, y yo le invito a que tome nota de esa escritura, y ahí lo vemos como siervo sufriente. En parte de ello, en conclusión, podemos decir que al constituirnos como hijos, nos hacemos servidores. Y si somos servidores, debemos hacer la voluntad de Dios, si es que somos servidores. Entonces, la pregunta o la segunda pregunta sería, ¿cómo podemos llegar a Jesús y ser como Él? Es decir, hacer o haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo podemos llegar a ser como Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. Recuerden que uno de los objetivos que nos dio el Señor en este devocional es ir creciendo a la estatura de Cristo y llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto, tal y como nos lo deja ver en la Escritura. El verso 45 nos marca la ruta de la porción de la lectura de hoy. El verso 45 nos dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Entonces ahí encontramos marcada la ruta. Escrito está por los profetas. Todos serán enseñados por Jehová. ¿Y qué nos dejó para enseñar? La ley y sus profetas. Mi palabra, dice el Señor. Veamos Isaías 54:13. ¿Por qué les digo que la ley y los profetas? Porque en esa época, cuando se referían a la escritura, escrito está, y aún el apóstol Pablo en sus cartas, cuando hablaba de la escritura, en el entendido que la escritura que existía era únicamente lo que se conocía como la ley.
que no tiene otro significado sino como instrucciones, o como los 5 libros del Pentateuco, o como la Torá, como lo conocen muchos otros. Vamos y vemos en Isaías 54:13, y dice la palabra de Dios: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Otra interpretación, o mejor otra concordancia similar, nos la trae el capítulo 31 del libro de Jeremías. Amados, la ley y los profetas se resumen en la vida y en el servicio del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que Él nos vino a enseñar, porque tal y como Él mismo lo dijo, no he venido a abogar la ley, sino he venido a cumplirla. Puntualmente, la ley y los profetas, de que siempre se refería al Señor Jesucristo en los 4 evangelios, que fue donde quedaron registradas la mayor parte de las vivencias. Dicen los expertos que quizá no todo quedó escrito, porque también me imagino al Señor Jesús haciendo cantidad de cosas, cantidad de milagros, cosas que aún no quedaron ahí en los manuscritos. Pero la ley y los profetas son los 10 mandamientos y lo que el Señor Jesús hablaba y enseñaba a través de ellos o por medio de ellos. Refiriéndonos a los 10 mandamientos, que son los que nos reflejan la voluntad de Dios, los 10 mandamientos que le dio a Moisés en esa tabla, vemos que los tres primeros mandamientos se relacionan directamente con Él, los restantes con nuestro prójimo. Los 3 primeros se resumen en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso lo encontramos en Mateo 22, 37 al 40. Y dice el verso, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Como hijos y servidores, es nuestra obligación cumplir con la voluntad del Padre, si es que como hijos y servidores pretendemos ir avanzando en el conocimiento del Hijo de Dios para salvación y en el conocimiento para llegar a la estatura y a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. En conclusión de este mensaje del día de hoy, podemos decir que el objetivo es de aprender a reconocer, a entender, a discernir cuál es la voluntad del Padre, y únicamente la encontramos en la Sagrada Escritura. Y ese objetivo se debe ver traducido o reflejado en el momento que nosotros oremos correctamente, en el momento que nosotros vivamos una vida plena de intimidad con el Padre. Y solamente así podremos conocer cuál es la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos lo enseña. Pidamos en oración correctamente. El modelo que Cristo dejó cuando sus discípulos le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Es eso, solamente un modelo que debemos seguir, exaltando y dando reconocimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque son 3 en 1. Un modelo que debemos seguir en oración, elevando plegarias de honor, gloria, poder, honra y majestad al único que es reconocido como el Hijo de Dios. Un modelo que debemos seguir no solamente en oración, sino llevando una vida agradable para Cristo, una vida que sea testimonio, una vida que sea ejemplo. Amados hermanos, amigos, les invitamos cada día a despertar, a que despertemos de ese adormecimiento espiritual,
a que despertemos conociendo, estudiando, aplicando, observando la Sagrada Escritura y haciéndola rema en nuestra vida, aprendiendo cada pasaje que nuestro Señor y Salvador dejó aquí para salvación. La tarea, empezar a reconocer cuál es la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Les invitamos a que nos acompañen en este devocional Despierta, Despierta. Han aparecido las direcciones del Centro Familiar de Adoración a nivel Colombia, donde tenemos congregaciones. Por favor, ubique la que le quede más cercana, la que le quede más cómoda y no deje de hacerlo, porque el fin de los tiempos está cerca. Sigamos creciendo en el conocimiento del Hijo de Dios. Intégrese a un grupo vida para obtener un poco más de ese conocimiento. Les invitamos para el día de mañana. Paz del Señor y mil bendiciones. Hay alboroto en las calles, es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separado. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy, yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra sí gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí. ¿Qué será de mi alma? Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles. Mientras abajo en la tierra se alborotan las